tardes a todas y a todos. Comenzamos con la clase de hoy. Nos vamos a referir a las fundaciones. Las fundaciones son la transición entre la estructura y el suelo. Es el encargado definitivamente de transferir la carga de la construcción al terreno. Esto es imprescindible que tengan o que cumplan con ciertas condiciones, porque si no la construcción se hundiría. ¿Sí? Tenemos que conocer de qué hablamos cuando hablamos del suelo, del terreno. Así que vamos a ver una pequeña, mínima introducción a la mecánica de suelos, que es la ciencia que se encarga de resolver todo el tema relacionado con las fundaciones, y es una especialidad de la ingeniería civil. Primero vamos a conocer la clasificación de los suelos. Hay dos tipos de suelos: los cohesivos, que son las arcillas y los limos, y los granulares, que son las arenas y las gravas. Los cohesivos son los de granos más finos, y los granulares, obviamente, los de granos más gruesos. La granulometría, podemos ver una observación microscópica entre arcilla, limos y arena, y vemos que es notable, ¿sí?, la diferencia del tamaño de las partículas. Y también es muy importante la graduación de las partículas. Cuando es un suelo bien graduado, ¿sí?, se lo identifica con la letra W mayúscula, es un suelo que tiene partículas de todos los tamaños. Y un suelo mal graduado, identificado con la letra P mayúscula, es un suelo que tiene todas partículas del mismo tamaño. ¿Qué diferencia hay? Que un suelo bien graduado permite una excelente compactación. Es un suelo que es muy apto para... Hay distintos métodos, ¿sí?, para conocer la resistencia de un suelo, conocer la composición del suelo a través de una determinada profundidad. Se hace un sondeo, y el más utilizado es el ensayo STP. ¿Sí? Es el 95% de los ensayos del suelo se hacen con este método. Lo que vemos acá en la imagen es la instalación del trípode para introducir la herramienta que va a ir haciendo el sondeo. Se toman muestras cada metro y se mide por cada metro, para hundir la herramienta a 30 centímetros, cuánta cantidad de golpes es necesario. Hay un método estandarizado que, de acuerdo a la cantidad de golpes, establece la dureza del terreno, o sea, la resistencia que va a tener para realizar las fundaciones. Y acá lo que vemos es lo que se llama la representación gráfica de un ensayo de suelos. Vemos en este particular, a la derecha, se ha hecho cada medio metro la toma de muestras, no es necesario, en general se hace cada metro, y vemos a la derecha que nos da, por un lado, el tipo de suelo. Fíjense, de arriba hacia abajo: arcilla medianamente compacta, arcilla compacta, limo muy compacto a duro, y después vemos el color, para que en una excavación podemos identificar perdón, el tipo de suelo. En la parte más importante, más destacable, a la izquierda, vemos que dice resistencia a la penetración, y da el número de golpes que fue necesario para hundir en cada tramo la herramienta. Vemos de 0 a 40 golpes. La zona más dura, donde estamos teniendo de 30 a 40 golpes, ¿sí?, que aparece alrededor de los 250 metros de profundidad, si se fijan a la izquierda, se corresponde con un limo muy compacto a duro. O sea, ahí tenemos buena resistencia, es un buen plano esa profundidad para ejecutar las fundaciones. También en los ensayos del suelo se investiga
si hay presencia de napa freática y en qué nivel, acá vemos a menos 4 metros, ¿sí?, se encuentra esa napa. Es decisivo si esa napa está por sobre el nivel de fundación o por debajo. Si el nivel bueno del terreno está, pónganle, a 3 metros, la napa está por debajo y no hay inconveniente. Si el nivel de fundación fuera menos 4,50, significa que va a haber que tomar una serie de prevenciones porque se va a trabajar bajo agua. Cuando llegamos a los 4 metros ya empieza a haber agua en el fondo de la excavación. Las napas de agua, aquí vemos en el fondo, esto es un cateo, buscando antes de empezar los trabajos dónde está la napa de agua, ¿sí? Y cuando hay napa de agua se debe analizar porque a veces las napas tienen contenidos como muy bajo pH, que es un agua con contenidos ácidos, o altos contenidos de sulfato, de sales o de cloruros, que son perjudiciales para el hormigón y para el acero de las fundaciones. Achique de excavación. Cuando se hacen pozos para zapatas aisladas, en el cual el fondo de la excavación está por debajo del nivel de la napa, se procede a un procedimiento, valga la redundancia, que se llama achique. Achique de pozo, achique de excavación, que es introducir en un rincón, ¿sí?, una bomba centrífuga para que expulse el agua constantemente mientras se está trabajando. Una vez que se terminó de hormigonar, a las 2 horas, ¿sí?, se deja que se inunde, porque va a ayudar al curado de la base. Pero mientras se trabaja en seco. En general lo que se hace en un rincón del pozo, una pequeña cavidad, digamos, para que se introduzca la bomba que va a chupar el agua. Y acá vemos un ejemplo, estamos ya llegando sobre el nivel del agua, lo ven al costado a la izquierda, que el agua está contenida dentro de los poros de la tierra, ¿sí? Y vemos a la derecha la manguera, ¿sí?, que viene de la bomba que va a estar sacando ese agua. Cuando se excavan para sótanos, que son excavaciones muy grandes, ya el achique con bombas no es suficiente y se procede a la depresión de las napas. Son perforaciones de aproximadamente 15 metros y hay bombas, son de eje vertical, introducidas en un caño de 15 centímetros de diámetro, que van a estar permanentemente evacuando el agua a la calle. De hecho, hay que pedir un permiso para este procedimiento, para estar las 24 horas echando agua a la calle, y va a permanecer esto hasta que se termine todo el sótano, o sea, que se hagan las paredes, el piso, se selle, o sea, hasta que no esté el trabajo terminado, se va a estar sacando. Esto lo que hace es bajar, por eso se llama depresión, el nivel de la napa. Otro factor importante a considerar es el empuje de los suelos. Cuando se hace una excavación para sótano, aparte del posible problema de napa, ¿sí?, el suelo empuja y quiere voltear la pared del sótano. Esto hace que con ese dato, que es una fuerza horizontal que empuja la pared, se calcule la resistencia necesaria de esa pared para que no se vuelque. Y hablamos ya, sí, específicamente de las fundaciones. ¿Qué función cumplen las fundaciones? Lo primero, lograr el equilibrio estructural, o sea, que la estructura se encuentre equilibrada. Deben tener la resistencia necesaria para soportar todo el peso que transfiere la estructura al suelo. Deben tener la suficiente rigidez, porque si se deforman, va a llevar, ¿sí?, a trasladar esas deformaciones a la estructura con una serie de problemas. Y fundamentalmente hay que asegurar la durabilidad, o sea, que esto sea eficiente con el paso del tiempo.
fundaciones. Tomar las cargas de la construcción y transferirlas al terreno, básico. ¿Sí? Asegurar la estabilidad de la construcción. Muchas veces se habla, y ya lo van a escuchar ustedes cuando entren un poco más en la profesión, de asentamientos diferenciales, o sea que las fundaciones se asientan de modo indiferente y esto termina siempre produciendo fisuras en la mampostería. ¿Sí? ¿Y de qué depende el diseño de una fundación? De las características del terreno. ¿Sí? Para cada tipo de suelo, el tipo de resistencia que presente, a qué profundidad la presente, hay un tipo de fundación adecuado. ¿Sí? La profundidad del estrato resistente. Si el estrato resistente está a 3, 4 metros de profundidad, hacemos zapatas aisladas, podemos hacer probeta, pero si el estrato resistente está a 10 metros de profundidad, ya es muy complicado hacer un pozo para una base. Entonces recurrimos a pilotes, ¿sí? Cambiamos el sistema de fundación. ¿Sí? La factibilidad técnica de hacer uno u otro tipo de trabajo. ¿Sí? Esto siempre está vinculado a la factibilidad económica, a los costos también. Y por último, el plazo de obra, porque hay sistemas de fundaciones que llevan más tiempo que otros sistemas. Puede ser que un sistema más rápido sea más caro, pero se lo adopte por el plazo de obra. ¿Sí? La economía, como dije, está siempre presente. Y especialmente las características de la estructura que vamos a construir. El equilibrio estático en una fundación, en este caso una zapata aislada, es que la R, ¿sí?, que sería la resultante de las tensiones del terreno, ¿sí?, sean equivalentes a la carga que recibe esa base. Esto significa que si N, como vemos en la figura, ¿sí?, vale 40 toneladas, R sigma T, la resistencia del terreno tomado en la placa de apoyo, tiene que ser equivalente a esas 40 toneladas. Si no, se va a hundir. ¿Sí? Esto es lo que venía diciendo, la relación terreno debe estar en equilibrio entre la carga transmitida por la columna, ¿sí?, y esto es lo que se denomina, en definitiva, fundaciones. Vamos a hablar primero de las fundaciones directas y las clasificamos en superficiales, que son aquellas que apoyan sobre el terreno natural, por eso llamamos directas, porque apoyan, transmiten la carga por apoyo, ¿sí? Las semiprofundas, entre 1 metro y 2,50 metros de profundidad, ¿sí?, y las profundas, ¿sí?, de 3 a 5 metros normalmente, o pueden ser mucho más cuando hay edificios con subsuelos, como el caso que vamos a resolver en nuestra cursada. Y luego están las indirectas. Estas no apoyan, no transmiten la carga por apoyo, sino por fricción. Los pilotines, para cargas de escaso valor, de escasa magnitud, para cargas más importantes ya están los pilotes. En algunas consideraciones están los micropilotes. Los micropilotes son pilotes de 12 a 16 centímetros de diámetro. Cuando pasamos los 25 centímetros, hablamos de pilotes. Y los pilotines son de 20 centímetros de diámetro. Luego está el muro colado, que lo vamos a describir también, o muro pantalla, que también se le llama, que es para cerrar todo un sótano antes de una excavación, después se excava por dentro de él. Hablamos en primer término entonces de las fundaciones directas. Hablamos de las superficiales, que son aquellas que apoyan directamente sobre superficie. Están las plateas flexibles. Flexibles se refieren a su espesor. Cuanto más delgada es, más flexible es, tiene posibilidad de sufrir deformaciones y son aptas para paredes portantes
o sistemas estructurales muy livianos como es el sistema constructivo steel frame. Este es para una casa con steel frame en la ciudad de Córdoba, en la capital de la provincia de Córdoba. Acá vemos el proceso de trabajo. Todas esas líneas de tirantes que ven, de tablas, son reglas que es para mantener uniforme, que es muy importante, el espesor de la platea. Se va llenando y como ven se pasa una regla que va a dejar parejo, ¿sí?, el nivel de la platea. Y luego están las plateas rígidas. Cuando se reciben cargas puntuales, como son las columnas, sean de hormigón, sea de hierro, no importa, pero son cargas puntuales, ¿sí?, la platea flexible no tiene capacidad para soportar este tipo de esfuerzo. Por lo tanto, hay que darle un espesor considerable, de 40 a 50 centímetros, para que soporte el efecto de punzonado. O sea, quiere perforar la columna como carga puntual, se denomina punzonado, y necesita un cierto espesor que le asegure rigidez y pueda inhibir ese efecto. Y aquí vemos, esta es una casa que hicimos en Santa Bárbara, la Puerta de Nordesta, ¿sí? Como ven, hay columnas, por lo cual necesito un espesor importante. Vamos a ver un pequeño video del proceso de ejecución de una platea. Continuamos. También se hacen plateas nervuradas, ¿sí? Todas estas vigas que ven se corresponden con las paredes cuando se ejecutan construcciones de bajo porte, planta baja y uno o dos plantas altas a lo sumo, van en correspondencia con los muros portantes, ¿sí? Y lo que tiene es que la rigidez la dan estos nervios y las placas son de escaso espesor, de 10 centímetros. Y vemos, ¿sí?, la ejecución de un tipo de estos, ¿eh? Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es retirar la capa de tierra vegetal hasta llegar aproximadamente a los 40 centímetros de profundidad. Siempre tenemos que tratar de que esta tierra, que es fértil, pueda destinarse para ser utilizada y que no termine como desecho. Luego de retirar la
acondicionamos toda la superficie. A continuación, excavamos todas las zanjas donde próximamente irán alojadas las armaduras de las vigas de refuerzo. Además, colocamos el encontrado en todo el perímetro, cuya altura terminará de definir el espesor de la losa, que será de alrededor de 10 centímetros. Luego procedemos con la colocación de las instalaciones, en caso de que hayamos elegido conducirlas por debajo de la platea. Si decidimos no hacerlo de esta manera, tendremos que prever un contrapiso sobre la losa, lo que eleva el nivel del piso de la vivienda, ya que estamos hablando en algunos casos, por ejemplo la cañería principal de la puerta, de caños de 11 centímetros de diámetro. Y además tienen que instalarse con una pendiente muy leve, pero que contribuyen de todos modos a engrosar el espesor del contrapiso. En esta etapa también tenemos que colocar la barrera hidrófuga, que será un film de polietileno de 200 micrones o más. A diferencia de otros cimientos, la platea, que solo tiene alrededor de 10 centímetros, 12 centímetros aproximadamente, no puede tener un recubrimiento de hormigón de un espesor considerable. Así que se recurre a este tipo de aislante para proteger a la armadura. Lo que sigue es justamente colocar las armaduras, tanto las de las vigas de refuerzo que van debajo de cada muro, como la armadura de repartición, que cumple la función de distribuir mejor las cargas, y en algunos casos bastará utilizar una malla electrosoldada, tanto para la armadura de repartición superior como para la inferior. Después continuamos con el hormigonado de la platea, distribuyendo bien el hormigón y asegurándonos de que no queden oquedades. Una vez que acabó el hormigón, ya damos por concluida la ejecución de la losa. Al igual que en los anteriores videos de zapata corrida y de bases aisladas, vamos a ver cómo sería este tipo de cimiento aplicado a la vivienda que desarrollaré a lo largo de este curso. El resultado es esta platea bastante sencilla. En este dibujo indiqué con líneas punteadas, como acá ven, dónde están ubicadas las vigas de refuerzo, debajo de cada uno de los muros. Después acá vemos con detalle las armaduras, como veíamos en los dibujos anteriores, y la malla de repartición, que recuerden son tanto la inferior como la superior. Después acá lo que vemos, que en el resto de los videos también aparecen, pero creo que nunca lo mencioné, son estos hierros que dejamos para continuar lo que luego serán los refuerzos verticales en el muro. Ahora hablamos de las semiprofundas, estas que están a 2-3 metros de profundidad. En general, este tipo de excavación puede ser plateas o pueden ser zapatas aisladas, ¿sí? Tenemos los clásicos cimientos de hormigón de cascotes, ¿sí? Las zapatas corridas para las paredes, sean portantes o no sean portantes. Mínimos, esto tiene que tener 60 centímetros de espesor y 1,5 metros de profundidad como mínimo. Hay que fijarse si al 1,5 metros ya se nota firme el suelo, si no va a haber que ir a 2 metros. Luego están las vigas de fundación, que son vigas de hormigón que apoyan en zapatas aisladas, ¿sí? Diseñadas para tomar la carga de una pared portante. También a poca profundidad para la platea para una caja de ascensores, es otra posibilidad de ejecución, ¿sí? Después también tenemos zapata corrida para columnas. Cuando las columnas están muy cerca, en vez de hacer bases aisladas para cada columna, cuando están a menos de 3 metros de separación, conviene hacer una zapata corrida que las tome a todas juntas. La base centrada, la más distribuida de todas, son bases que van en el centro, en la parte interior de una planta. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Preparado para hormigonar el tronco de
bases excéntricas son las bases que van contra los ejes medianeros, no puede ser centrada, o sea, le está faltando una parte, y se denomina excéntrica porque el eje baricéntrico de la columna, que transmite la carga, no coincide con el eje baricéntrico de la placa de apoyo de la base. Eso genera una excentricidad. Aquí vemos una base excéntrica preparada, vemos los ganchos que son necesarios, muchas veces no se hacen, pero es para el anclaje de la parrilla, y apoyada sobre unos dados de hormigón para asegurar el recubrimiento que recién mencionaba en el video. Y la armadura del tronco lleva separadores para que tengan el recubrimiento adecuado. Cuando hay una excentricidad, hace falta un tensor que va a equilibrar. Esa excentricidad produce un momento que hay que equilibrarlo y se equilibra con un tensor. Acá vemos la base ya semitapada, el tronco de columna y el tensor. Vamos a ver el hormigonado de una base eléctrica de medianera. Las bases de doble excentricidad son las de esquina, la de eje medianero posterior o la de eje medianero con línea municipal. Tienen doble excentricidad, doble momento, y acá vemos la ejecución de una base de pequeño porte en esquina, en el fondo de una construcción, o sea, el eje medianero con el eje medianero que es paralelo a la calle. Las zapatas combinadas, habíamos visto, son aquellas, ¿sí?, que cuando las columnas están muy cerquitas, ¿sí?, hacemos una zapata única. Y acá vemos cómo es la armadura, vemos la zapata, ¿sí?, que es una sola, y los dos troncos de columna. La viga de fundación. Cuando la carga que recibe, ¿sí?, la base excéntrica es de gran magnitud, más de 150 toneladas, para equilibrar ese momento, el tensor deja de ser eficiente. Siempre el tensor trabaja, ¿sí?, de la base excéntrica a una base centrada que se encuentra alineada con ella. Cuando es necesario reemplazar el tensor con el mismo principio, o sea, de la base excéntrica a una base centrada, ¿sí?, ponemos otro elemento estructural que permite equilibrar esa excentricidad del momento generado por la excentricidad, que es la viga de fundación, que es una viga que va de base a base. Hay una versión distinta que es la viga cantilever, en la que vimos, vamos a volver para atrás, ¿sí?, vemos que es toda pareja, decimos que es de sección constante. En cambio, la cantilever vemos que tiene en uno de sus extremos una reducción, es de sección variable. El comportamiento es el mismo, la diferencia es en el procedimiento del dimensionado. Y hablamos finalmente de las fundaciones directas profundas. Una solución es los pozos romanos. Cuando hay un plano de fundación bueno, supónganse a 6 metros,
es una opción para no ser pilotes. Lo que hace es elevar el plano de fundación. ¿Sí? Son muy rápidos, de fácil ejecución. También son usados cuando tenemos que ir a 5 metros de profundidad y la napa está a menos 2 metros, para no trabajar bajo agua. ¿Sí? Generalmente se adapta cuando debe fundarse bajo napa freática, ¿sí? Cuando las cargas no son muy grandes, ¿sí? Y es posible que reemplacemos, como había dicho, los pilotines o los pilotes. Lo que vemos acá es un croquis típico, o sea, debe cumplir, como vemos acá, H3 o H sobre 3 o 15 diámetros, o sea, hay que cumplir con ciertos requisitos. Lo que se hace desde el plano bueno a casi superficialmente, ¿sí? Rellenar con un hormigón de cascote reforzado cuyo valor final de resistencia, su tensión, va a ser siempre superior al del suelo natural. Luego están las plateas rígidas. Son plateas, acá observamos estas plateas para un edificio de 22 pisos, ¿sí? En Villa Urquiza. Esta platea tiene 2 metros de espesor. O sea, son plateas rígidas, ¿sí? Porque reciben en las columnas cargas puntuales que ejercen un efecto pulsonado muy grande, por eso necesitan espesor muy importante. A veces las cargas son tan importantes. Lo que vamos a sacar es la planta del edificio Buraj Arabia en Dubái, que hasta hoy es el edificio más alto del mundo. No alcanzaba una platea, ¿sí? Hubo que fundar con pilotes a 64 metros de profundidad cada pilote, y la platea pasa a cumplir la función de cabezal, o sea, lo que hace es que todos los pilotes trabajen en forma conjunta. También tenemos que encarar un poco más la definición que habíamos hablado cuando hay que trabajar bajo el nivel de las napas, ¿sí? Aparece la losa de subpresión. Si la napa está, ¿sí?, por encima del piso del sótano, rompería un contrapiso. Hace falta una losa de hormigón armado. Pero esta losa tiene la particularidad de que flexiona al revés de la losa de entrepiso, de la losa de techo. Flexiona al revés. Por lo cual, como vemos en este dibujo, si la armadura está colocada abajo, como en una losa de entrepiso, se va a fisurar toda. Lo que significa que la armadura hay que ponerla arriba. Siempre donde hay tracción, tiene que aparecer la armadura de acero. Las fundaciones indirectas son las que no trabajan por apoyo y trabajan por fricción. En primer término, los pilotines, ¿sí?, son de 20-25 centímetros de diámetro, de 2 a 3 metros de profundidad, no más. Toman algo de resistencia por la punta en el apoyo del pilotín, pero trabajan, ¿sí?, principalmente por fricción. Los pilotines se ubican a una separación de entre 60 y 90 centímetros, no más. Y llevan una viga de fundación que es la que va a transmitir la carga a cada pilotín. Sobre esta apoyamos las paredes. Los pilotes tienen mayor diámetro, más de 25 centímetros, más de 30 centímetros de diámetro. En los casos extremos se puede llegar hasta 2,5 metros de diámetro para grandes edificios, ¿sí? Y tienen dos opciones: que en su longitud, que puede tener 6, 7, 8, 10, 30 metros de profundidad, en el apoyo haya un suelo resistente y parte de la carga lo toma por punta. En general la punta puede tomar alrededor de un 15% de la carga, no más, ¿sí? Y hay otros que nunca se encuentran en terreno firme, entonces trabajan exclusivamente a fricción. Existen los pilotes perforados, son aquellos que se hace la perforación. Hay muchísimas técnicas para ejecución de pilotes. En este caso vemos una de las técnicas que se hormigona primero la perforación hecha y luego se introduce la armadura.
En cambio hay otros que primero se introduce la armadura y después se hormigona. ¿Sí? Debe haber hoy, yo calculo, más de una docena de métodos distintos de ejecución de pilotes. Luego es un pequeño video de lo que es hélice continua. La hélice continua, o sea, hay dos sistemas de hélice de perforación. Uno que a medida que avanza, ¿sí?, hay que ir sacándolo para vaciarle la tierra. Y hay otro que a medida que avanza, por el ángulo de la hélice, va extrayendo el suelo, ¿sí?, hacia la superficie. Cuando llega al fondo, se bombea hormigón por el eje de esa hélice y a medida que se va extrayendo se va llenando el pozo de hormigón y luego se introduce la armadura. Y vamos a ver un poco cómo es ese proceso. Perdón, Enrique, cortamos ahora y lo pasás cuando se corta. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Sí, listo.
este es el eje, ¿sí?, de la hélice. Como ven, tiene una perforación en el fondo. Por ahí se bombea el hormigón, tiene que ser un hormigón muy fluido, ¿sí?, para ir llenando la excavación. Las armaduras pilotes se hacen a mano, pero también hay sistemas de corte y armado, ¿sí?, mecanizado, y acá vamos a ver cómo se hacen los pilotes de este modo. Y están los micropilotes. Aquí vemos lo que se ve en primer plano, ese tubo cortadito es un separador, es para que la armadura quede en el centro del hormigón, para que quede bien recubierta. Y como son muy finitos, les dije, de 12 a 16 centímetros de diámetro, llevan una sola barra de acero. Vamos a ver el uso de un particular tipo de pilote, que son autoperforantes, y las posibles aplicaciones. Y luego están los pilotes hincados, ¿sí?, que son pilotes premoldeados en una planta y mediante golpes se introducen en el terreno. El inconveniente es su baja capacidad de carga, que por manipulación y transporte no se pueden hacer de excesivo diámetro, 50-60 centímetros, no pueden ser con muchos empalmes, se pueden empalmar. El largo máximo es de 12 metros, que es el largo del semirremolque, el transporte estándar, y se puede hacer un par de empalmes, no más, o sea que tampoco pueden tener mucha longitud. Y también el inconveniente que en un medio urbano, o digamos en un barrio privado, al lado de una casa ya construida, por las vibraciones que produce el hincado, no se podrían ejecutar. Esto hay que hacerlo
en terrenos amplios. Y vamos a ver cómo es el hincado de un pilote, en este caso son pilotes cuadrados. Fíjense bien el detalle, porque el pilote a medida que se va introduciendo, ¿sí?, va teniendo más resistencia al suelo por fricción, cada vez es más la resistencia. Cuando después de una cantidad de golpes, en 3 andanadas en general, 10 golpes en 2 o en 3 andanadas, no hunde más de 1 centímetro o 2, se dice que hay rechazo, ya se deja ahí el piloto y no se lo sigue golpeando, ¿sí? Fíjense en este video, al principio, qué rápido que se va introduciendo en el suelo y al final que casi no avanza. El muro colado es un procedimiento para hacer las paredes de un sótano de una excavación profunda. No se hace la excavación y después las paredes, sino que hacen todas las paredes para evitar desmoronamientos, accidentes, y luego se excava por dentro de la caja conformada de hormigón. Lo que vemos acá es cómo es el trabajo, se hace por etapas, se excava, se introduce la armadura y se hormigona, y vemos, ¿sí?, cómo es la máquina. Estas herramientas, estas se llaman almescas, ¿sí?, de excavación. Hay distinto ancho y distinto espesor. El espesor responde al espesor necesario de acuerdo al dimensionado. Acá vemos la introducción de la armadura, ¿sí?, y luego se va a hormigonar. Vimos un pequeño videíto, inclusive vamos a ver cómo trabaja la máquina, una parte que es tierra y después cambia por una fresa porque es roca.
grande ya se puede construir. Bueno, hemos concluido con esta introducción a las fundaciones. Luego, en los recorridos de los trayectos de construcciones y de estructuras van a profundizar en estos temas y vamos cumpliendo, creo, con lo prometido de ir mostrándoles algunas secuencias de obra. Desgraciadamente, desde que estamos en esta situación de pandemia no lo podemos hacer, pero antes incluíamos visitas de obra. Bueno, vamos a ver en nuestro acostumbrado dossier un relato que va a resultarles interesante. Esto es cómo se hincan pilotes en África. Vimos distintas metodologías, este es el método más rudimentario. Miren que se me fue. Bueno, acá no hay máquina, lo hace la gente, pero por lo visto lo hacen cantando, con alegría. Bueno, un corte y vamos al taller. Muy buenas tardes a todos. ¿15 minutos, Enrique, vamos al taller? ¿En 15? Sí, señora, así. Perfecto. Listo. Hasta luego.